estamos. Bueno, hoy voy a tratar de no extenderme demasiado. ¿Y dónde dejé? ¿Y lo cerré? Oh. Creo que el problema está en que este ODP es tamaño gigante y vieron que no se banca bien los archivos grandes. ¿Está actualizado el LibreOffice? Sí, porque yo siempre estoy en inestable y la actualizo seguido, pero ay, ¿qué crees que te diga? Bueno, vamos a donde estábamos y a donde tenemos que continuar. Hablamos toda la semana pasada, estuvimos hablando de repaso de lo que eran las tablas de particiones, la gestión de almacenamiento masivo que vieron hasta ahora, tabla de particiones y sistema de archivos, con algunas cositas ahí como para empezar a prestar atención que vamos a seguir utilizando con lo que viene ahora, ¿sí? Bueno, y nos habíamos quedado como por acá. Sí, ahí. Shift F5 toqué. Shift F5, vamos, LibreOffice, tú puedes. Sí. Nos habíamos quedado por acá, que era esta cuestión de que lo que conocemos hasta ahora, es decir, el tradicional particionado más sistemas de archivos, es poco flexible, ¿no? Y que tenemos que agregar nuevas tecnologías, es decir, nuevas capas de software que básicamente van a combinar discos para proveer características adicionales a la gestión de almacenamiento. Bueno, esto vamos a hacerlo hasta acá abajo. Antes de pasar al concepto de RAID, que es lo que tenemos que hacer hoy, voy a pararme antes un toque porque en esta materia, en los prácticos, van a ver que dice hacer un procedimiento. Hay un archivo de ejemplo de procedimiento. Hay un archivo de ejemplo, sí, y yo traje, creo que tengo ahí entre lo que abrí, si no es que lo cerré o algo así, un ejemplo de procedimiento. ¿Qué pasa con los procedimientos y por qué hago hincapié en esta materia? Y es más, creo que lo hemos charlado un poquito con Rodri, tendríamos que llevarlo incluso a materias anteriores. Bueno, primero ¿qué es un procedimiento para ustedes? Una guía de pasos para realizar algo. Exacto, o sea, ¿han hecho procedimientos hasta ahora? Más o menos, copiar y pegar un par de pasos, explicarle a alguien cómo se hace tal o cual tarea. Bueno, en cualquier institución medianamente bien administrada, subrayos aparte, debería haber mucha documentación de cómo se administra la infraestructura, de manera que no dependa de la cabeza de ese admin que se sabe cómo el equipo tocando patada alta, patada baja funciona, ¿no? Sino que cualquiera pueda tomar esa responsabilidad, seguir un par de pasos y tener el equipo andando o hacer algún cambio. Entonces, pasa mucho que en instituciones medianas a chicas esto no se toma realmente en serio, ¿sí? Y se está reinventando y perdiendo tiempo de los admins y de la gestión y plata, se traduce eso, todo el tiempo porque se pierden horas con equipos abajo que nadie sabe levantar, se pierden horas con backups que nadie sabe restaurar, se pierden horas y podemos agregar la lista eterna, ¿no? O sea, el no hacer procedimientos es una falta del admin, no es una falta de nadie más que del admin. Habiendo o no la obligación institucional, porque cuando la empresa tiende a ser un poquito ya más grande o la institución un poquito ya más grande, esto se vuelve una necesidad ineludible. O sea, uno no puede estar en una administración. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más gente, o sea, a más cantidad de equipos. ¿Cómo logro administrar miles de equipos o cientos de equipos con un equipo de 100 personas, 20 personas? No es que vamos a poner un equipo por persona, no, necesitamos tener todo bien documentado, todo bien bajo normas y procesos para que eso sea una ruedita bastante mantenible. Incluso si uno trabaja en una institución chica y quiere trabajar de manera profesional,
tiene que de a poco ir gestionando la documentación del lugar, decir, bueno, ok, acá no hay nada, entré a trabajar en una dependencia de la provincia, o pasa, porque uno dice, bueno, ¿qué sería chico y qué sería grande? A veces incluso una dependencia provincial puede parecer re grande y de repente no hay un solo procedimiento dando vueltas. Sí, o a veces no están actualizados tampoco. O no están actualizados, o no hay un rol que se tome el trabajo. Bueno, es muy importante la parte de procedimientos, es la parte soft skill de un admin, ¿no? La parte suave que uno debería, más allá de conocer la técnica, medianamente entender que esta es responsabilidad también del admin y que no está bueno para nada, sobre todo por la salud mental del admin o la admin, ser el que sabe o la que sabe ese procedimiento y que sin vos la institución no anda. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Van a llamar con usted de vacaciones. Exactamente, no queremos que nos llamen con básicamente, ¿no? Sí, también puede pasar. Sí, pasa mucho. Pasa mucho eso, pero la realidad es que no le sirve a nadie eso. O sea, no afectando al equipo, a la institución, a la persona misma, o sea, qué clase de persona basa su valor personal en guardar, Pasa mucho, pero no está bueno replicar eso, o sea, realmente alguien profesional se distingue por saber que ese no es su valor, ¿no? Y poder justamente abrir el juego y decir, no me van a reemplazar porque yo documente cómo hago un file system. No. Nada más que después. Todo lo contrario. Puede mejorar también la documentación. Exacto, puede. Y sobre todo la cuestión de sostener la actividad de la institución correctamente sin que haya grandes caídas de servicio. Realmente, incluso en empresas grandes pasa que al no estar o actualizados los procedimientos o inexistente el procedimiento, son horas y horas de caída de servicio que puede tener un impacto re grande. Y a veces es por simplemente no haber documentado un backup, ¿no? En las empresas grandes igual suele haber ya la implementación de estándares, es decir, vieron como las normas IRAM, las ISO, bueno, están las ITIL, por ejemplo, que son muy propias de lo que es IT, digamos, de la administración de infraestructura. Las empresas grandes suelen, digamos, tratar de certificar esas normas y ya tienen software donde se registra los cambios de los equipos, donde se registran los nuevos pedidos de cambios en esos equipos, que tienen procesos que se siguen y además tienen una parte de documentación. Documentación tanto de la infraestructura en sí, que es algo que nosotros no tenemos en esta carrera, pero estaría buenísimo que en algún momento lo logremos implementar, que es que ustedes vean, por ejemplo, cómo se en algún software se documenta la infraestructura. ¿Alguno tiene algún contacto con software de ese tipo? ¿De documentación de infraestructura? ¿En el laburo o algo? No. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdan el nombre? No. Nosotros tenemos el propio que es Equality, documentación y hay procedimientos de todo tipo. Ah, mira, ¿y el nombre del server con su historial también lo tienen documentado ahí? Creo que sí. Tenemos procedimientos para cambio de backups, ese tipo de cosas. Espectacular. Bueno, eso es trabajar en serio. Digamos, uno debería tener documentado cada equipo que tiene, con qué características y su historial. Por ejemplo, si es un equipo que se rebotea siempre, que tiene problemas de hardware, bueno, todo eso tiene que estar asociado. ¿Cuál es el historial de vida? Como para que la gestión de todo ese equipamiento sea mejor, ¿no? O sea, si es siempre adivinar, se vuelve todo más tedioso. Y bueno, la realidad es que hay que dedicarle tiempo a esa parte, que es algo que en general a los admins y a las admins no les gusta, ¿no? O sea, cuesta... A veces no hay tiempo. Claro, porque no se prioriza en realidad, porque al no priorizarlo, después están las consecuencias, sí. Pero porque, bueno, alguien sabrá cómo levantarlo. No siempre. Entonces, bueno, una de las cosas que en esta materia siempre trato de que quede, aunque sea, es, bueno, que nos preguntemos un poco estas cuestiones, ¿no? ¿A quién están dedicados esos procedimientos? ¿Qué debe incluir un procedimiento? ¿El grado de detalle? ¿Es para que lo pueda hacer mi sobrino que no sabe nada? No, se supone que lo escribo para un par, ¿sí? O sea, para un par, pero además le tengo que poner un poco de detalles, un par
de mi mismo nivel de seniority, ¿no? O si no, y especificar, bueno, se necesita que la persona conozca sobre GNU Linux, RAID, bla, 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 previo a ejecutar este procedimiento, o sea, que tenga un conocimiento previo o no, ¿sí? Bueno, en general también se pide que esos procedimientos en las empresas grandes, donde todo esto está bajo normas y demás, tenga revisiones de pares, ¿sí? Es decir, yo hago el procedimiento y en vez de hacerlo solo para mí, le pido a alguien que me lo valide, que me diga, che, a ver, ¿te parece que falta algún paso? Porque es como el desarrollo de software. Nosotros siempre vamos a ver nuestra, ¿no? Como nuestro mundito, y cuando alguien viene te da su segunda mirada. Eso es la revisión de par, que normalmente en las empresas grandes además implica una responsabilidad. Lo visó fulano de tal, ¿sí? Entonces es una responsabilidad también no es, sí, está bien, no te preocupes. Es, ok, sí, se entiende, ¿sí? Bueno, a veces se incluyen pasos de homologación y testeo, que dice ahí no siempre es posible. Eso es, si es un procedimiento complejo, muchas veces se pide además que previo se pruebe en algún lado ese procedimiento y no se haga directamente en algo productivo, cuando es posible. Bueno, y yo les dejé una plantillita por aquí. Que a ver, al final se abrió con no sé qué cosa. A ver, ¿dónde está? Creo que me mata el 800x600. Ahí está. Bueno, acá se abrió con un lector de cualquiera. Pero básicamente esto lo abren con LibreOffice, uno de T, lo van a ver. El del calibre, me parece. Sí, el lector de ebook. Acá básicamente dejé lo que sería como una plantilla, como para tenerlo presente si uno llega a un lugar a trabajar y no hay nada de esto, ¿no? Bueno, puedo yo, aunque no sea tal vez parte de mi trabajo inicial, empezar, por ejemplo, a aprender de la infraestructura documentándola. De hecho, ese fue mi primer trabajo. Cuando entré a trabajar seriamente me dijeron, vos vas a documentar. Ok, y aprendí un montón porque dije, ok, mira, están todos estos equipos, ¿no? Y fui documentando. Esa era una empresa seria, que sabía que cualquiera que entrara, lo primero que tenía que hacer era ayudar con la documentación para entender la infraestructura, justamente. Bueno, acá como para que les quede una plantilla de qué debería tener, ¿no? Un identificador, quién solicita el cambio, si se trata de un cambio en el equipo, fecha, prioridad, bueno, un montón de descripción, ¿no? De qué es lo que se va a hacer. Dice información técnica detallada del cambio, permisos requeridos, ¿sí? Servicios afectados, ¿a quién va a afectar? ¿Solo ese equipo o ese equipo impacta a otros equipos? Porque por ahí tiene un servicio que además, no sé, es el LDAP, va a afectar a mucho más que a ese equipo, ¿no? Entonces hay que tener como una noción. Esto como para que amplíen la mirada de lo que implica mantener una infraestructura, ¿no? Porque uno a veces viene y llega a esta materia con mantener mi equipo personal. Entonces acá lo que tratamos es de, bueno, complejizar la estructura como para decir, bueno, ¿qué se necesita si yo entro a laburar en un lugar donde hay muchas compus, donde hay servers, donde hay... Bueno, ampliar la mirada, ¿no? Duración prevista, esto en las empresas grandes es siempre el tema, ¿no? Que te habiliten una ventana de trabajo, porque capaz que tenés que bajar el equipo y eso implica bajar servicios. Y entonces, bueno, ¿cuál es la ventana estimada? Es re difícil estimar. En teoría me va a tomar 2 horas, pero si sale mal me va a tomar tantas, ¿no? Ya después vamos a hablar cuando lleguemos a alta disponibilidad de esas métricas también. Pero esto es un tema. Habría que hacer una estimación de tiempo mínima para el cambio, ¿no? Siempre, y decir, bueno, esto en teoría debería tomar tanto. Decir cuál es el riesgo. Bueno, tenés que agregar un usuario. Bueno, el riesgo es bajo, el equipo debería seguir funcionando, salvo que le pongamos enter en la contraseña, en cuyo caso el riesgo puede ser alto de esa actividad, ¿no? Pero bueno, se entiende que estamos hablando del riesgo de dejar sin servicio, ¿no? Después el plan de implementación, que dice ahí pasos detallados para la ejecución, instrucciones ordenadas para aplicar el cambio. Los comandos, archivos de configuración, fue o no probado el cambio antes,
Todas estas cosas, este punto es muy importante, el plan de retroceso. Esto a veces no va a estar disponible, pero si sale mal, ¿qué hacemos? Eso tiene que estar, ¿no? Porque ahí es donde se pierden la mayor cantidad de horas ante un evento de caída o de cambio que falla. No sabíamos que iba a fallar y de repente, bueno, ¿y qué hacemos si falla? ¿Cómo volvemos para atrás? ¿Es posible? ¿Tenemos que volver de backup? ¿Tenemos el backup hecho? Todo eso se tiene que estar como muy claro. Yo sé que ahora parece un montón, pero son cosas que yo les dejo en una planillita para que el día de mañana también empiecen a llegar al trabajo y empezar a tener ese perfil un poco más profesional que de lo atamos con alambre y que siga, ¿no? O sea, por más que la empresa sea chica, porque eso hace la diferencia de calidad del profesional que uno es también, ¿no? Bueno, pasos para revertir. Verificación post-cambio. Esto de la verificación es qué pruebas se realizan, los resultados esperados y la validación de servicios. Que esto para los admin también suele ser un área gris. Pensamos que el equipo esté arriba es que está todo bien. Y muchas veces no levantó la base de datos, hicimos un cambio y se cayó el servicio, pero como nosotros no somos aplicaciones, como el equipo está arriba. No, el equipo está arriba cuando los usuarios teóricos del equipo dicen que ese equipo está arriba, ¿sí? Y eso es algo importante porque no depende, salvo que estemos en una institución chica donde no nos importa que nos vengan a gritar. En líneas generales eso va a penalizar en una empresa donde se paga por un servicio y demás. No confirmó con los usuarios que el servicio estaba accesible. Bueno, eso es un error de quien provee el servicio, ¿sí? Entonces no es solo que el equipo esté arriba, que el cambio se haya efectuado bien según yo, sino que confirmemos. Bueno, revisores, aprobación y cierre. En general, esta parte de la aprobación y cierre, también en las empresas chicas y en las instituciones chicas, siempre está bueno deslindar responsabilidades, ¿sí? Sobre todo por la salud mental, ya les digo, porque es un tema todo esto, ¿no? Cuando uno carga con la responsabilidad de la infraestructura y no sabe cómo deslindar las responsabilidades. Bueno, yo aviso que este cambio, pido la ventana de mantenimiento, muestro el procedimiento de lo que voy a hacer y pido a alguien que también me avale esa situación. Obviamente, a veces voy a ser yo, ya si estamos en un nivel muy arriba, capaz que soy yo el que tiene que dar el ok. Pero muchas veces no, y está buenísimo siempre avisar y como el deslinde, me aprobó fulano de tal a implementar este cambio. El deslinde de responsabilidades tiene que estar, porque si no, te mandaste a hacer algo que nadie te dijo que podía, y sos vos el responsable, ¿sí? O sea, lo hiciste fuera de ventana, lo hiciste sin permiso, pensaste que era un cambio chiquito y que no iba a afectar a nadie y terminó afectando a un montón de gente. Todas esas cosas tienen que ver con los skills suaves del admin, ¿no? No tienen que ver con su capacidad técnica, capaz que era un re crack, pero nunca pide permiso y tira equipos abajo. No sirve, ¿sí? Todo el crack del mundo, pero la parte soft es tan importante y a veces más que la parte técnica, ¿sí? Bueno, esta entonces era como una plantilla. La idea es que no tienen que en el práctico ponerse a hacer absolutamente todos los pasos, pero aunque sea pensar, bueno, a ver, ¿cuál sería el rollback de este cambio? ¿Cómo lo retrocedo? ¿Se puede o no? ¿Tiene un impacto alto? ¿Tiene un impacto bajo? ¿Afectaría a los usuarios o no afectaría a los usuarios? Esas preguntas, como para que ustedes a medida que vayan agregando cosas en el práctico y cuando diga procedimiento, piensen mínimamente no solo los 3-4 comandos que hay que tirar, sino a quién está dirigido, qué permiso necesita root, no necesita root, afecta el servicio. Por ejemplo, lo que estuvimos haciendo el otro día, si yo les tiro en el parcial que un file system está montado y es de tipo FAT y les digo hay que cambiarle el tamaño, ¿va a afectar el servicio? Claramente va a afectar el servicio. ¿Por qué? Porque lo tengo que desmontar, no queda otra. Es más, probablemente tenga que venir de backup, encontrar un lugar donde copiar las cosas, ¿no? Va a tener un tiempo todo eso. Entonces, esas son un poco las preguntas que la idea es que se lleven con esto. Y la plantilla también para que les quede para sus trabajos. Yo acá, creo que no lo subí, pero después se los dejo como para que tengan un ejemplito.
pero todavía no vimos estas tecnologías con el detalle de más o menos cómo llenar todas esas cosas con un ejemplo en particular, ¿sí? Como qué pondrían, como para que lo revisen y traten de ustedes hacer sus procedimientos tratando de seguir un poco todo eso. Bueno, esto era la parte soft del día. Ahora vamos con la parte hard del día, que es la cuestión técnica a revisar hoy. Que la idea es, más que nada, ver la parte conceptual de esto que arrancamos hoy. ¿Conocen ya el concepto de RAID? No lo vieron, está bien, ¿no? Si no lo vieron sería lógico que no lo hayan visto, pero bueno, pregunto por si alguien ya lo ha usado, lo maneja o lo vio, por ejemplo, en una PC. A veces aparece en la PC estas cuestiones. Bueno, entonces, retrocediendo a la última cosa que dijimos previo a procedimientos, nos quedamos, chicos, con la gestión de almacenamiento tradicional. Necesitamos involucrar nuevas capas de software que nos permitan salir de la limitación de un disco, un file system, o un disco, 4 particiones y 4 file system, ¿sí? Necesitamos salir de ahí porque eso tiene limitaciones evidentes, como no puedo tener un archivo más grande que el disco, si se me rompe el disco tengo que volver de backup, sí o sí, no puedo tolerar fallas, ¿sí? Entonces, para eso lo primero que aparece, digamos, como tecnología adicional es el tema de los RAID. Redundant and RAID of Independent Disks. Esta es siempre comento porque yo tenía un profe de arquitectura que me decía, era inexpensive y después se transformó en independent. Arreglo de discos independientes. Antes era porque juntabas un montón de discos baratos, básicamente para lograr algo mejor, ¿sí? Era una anécdota. Bueno, hoy vamos a ver la parte conceptual. Después, el jueves, si llegamos, si no será la semana que viene, vamos a ver este cuadradito que está acá. Este esquema era el que habíamos visto cuando hablamos de file systems y cómo está en el sistema operativo, ¿no? Que están las aplicaciones, que ni les importa dónde está, en qué file system está, en qué disco está. Para las aplicaciones y los usuarios, toda la cuestión de discos y file system en los sistemas GNU Linux es transparente a través del Virtual File System, que enmascara todo lo que está abajo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es incorporar, teníamos los discos, ¿sí? Acá abajo, los discos físicos con sus drivers representados por dispositivos lógicos, el DBSDA, el DBSDB y todo eso. Y ahora vamos a incorporar entre el file system y los dispositivos una capa de software adicional que va a implementar el concepto que vamos a charlar ahora de RAID, ¿sí? Eso, la parte de implementación la vamos a ver. En esta materia recuerden que es importante ver la parte del concepto y después vamos a ver la implementación, porque ustedes en el laburo, de hecho siempre aparece algún egresado que me dice, en mi trabajo descubrí que había RAID en Windows. Sí, obvio, también se implementa en cualquier sistema operativo, por eso es importante conocer el concepto más allá de que nosotros veamos una implementación en particular, ¿sí? Bueno, la idea es sencilla. ¿Cómo combinar discos, ¿sí? Que formen una única unidad lógica con distintos objetivos, ¿sí? Vamos a combinar discos para mejorar la capacidad, es decir, por ejemplo, tomar 2 discos y de esos 2 discos obtener un nuevo dispositivo que sea la suma de esos 2 discos, ¿no? Ese sería como un objetivo, capacidad. La otra es la tolerancia a fallos, que es, bueno, acá dijimos hasta ahora y con lo que ustedes han visto, perdemos el disco, perdemos la data. No hay otra vuelta, ¿o no? Bueno, estos esquemas de RAID nos permiten combinar discos, por ejemplo, espejando, ¿sí? Se espejan 2 discos y se trabajan como uno solo. Y entonces, si se rompe uno, está el otro de backup, ahí. Y la palabra backup nos la vamos a guardar para más adelante, porque esto no reemplaza a los backup. Vamos a insistir bastante en eso después. Pero sí, es como el que está ahí durmiendo. Y también rendimiento, porque también ustedes saben que en la estructura, que el otro día hablaban de caché y demás, y RAM, ¿no?
en la estructura de memoria que tiene un equipo cualquiera, el disco es el más lento, ¿no? O sea, tenemos CPU muy rápido, cachés en el medio de la RAM para poder, que la RAM es lenta ya en comparación a la velocidad del procesador, entonces se meten niveles de caché para que el procesador trabaje a una velocidad un poquito más rápida que la que puede trabajar la RAM, y a su vez la RAM, ¿no?, es mucho más rápida que el disco. Entonces el objetivo del rendimiento tiene que ver con combinar discos para mejorar esa cuestión de que la velocidad no esté el cuello de botella tan fuerte en un solo disco, ¿sí? Sino que, bueno, los podemos combinar para mejorar el rendimiento, sí, esa es la idea de los RAID. Bueno, todo esto está súper estandarizado. Cualquier implementación que agarren van a tener exactamente, a veces aparece alguno más novedoso, menos novedoso, pero la idea subyacente siempre es la misma, ¿sí? Están muy estandarizados. Ahí en Wikipedia están los standard RAID levels, es decir, las formas de combinar. Nosotros vamos a ver algunos para pensar las ideas al respecto. Bueno, la forma más fácil, que ahí no está, de hecho, y que no es un RAID level en sí, pero que va a aparecer en la implementación, ¿cuál les parece que es? Si hablamos de capacidad. No miren estos dibujos. Piensen en qué es lo primero que se les ocurre. A ver, antes que nada vamos a decir la cuestión lógica. La idea es, yo tengo, por ejemplo, DBCDA y DBCDB, y lo que voy a hacer es generar un M de algo, en nuestro caso se puede llamar Pepito RAID, si quieren, no importa, yo le voy a usar ya el nombre que vamos a ver en la implementación. M de algo, ¿sí?, que es una combinación de estos dos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la más lógica, hablando de capacidad, que se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podríamos hacer que este M0 use la capacidad de los dos? ¿Cuál sería la forma más lógica de combinarlos? Para ustedes. Se empiezan a escribir los datos. Acá tengo estos. Cuando se llenan. Claro, eso es un concatenado, ¿sí? Concat. A veces se llama linear. Ahí no es un RAID level en sí mismo, pero las implementaciones van a ver que siempre proveen esa posibilidad, que estos dos se unan y que cuando yo hago el MKFS sobre esto, no sobre esto ni sobre esto, ¿sí?, nosotros vamos a, para que me sigan la idea de cómo va a funcionar esto, no es tan loco, simplemente vamos a generar un dispositivo de algo, ¿sí?, eso lo va a hacer el software, no importa, después veremos cómo, que abajo, cuando yo haga el file system sobre este dispositivo, este software MD o cualquiera de RAID que se les ocurra, ¿sí?, va a empezar a escribir acá, chiqui, y cuando se llena, ¡tuc!, va a pasar al otro y va a seguir escribiendo acá, ¿sí? Eso es un concatenado. Es la forma más básica y lo único a lo cual ganamos haciendo esto es capacidad, ¿no? Yo te tenía... ¿Esos discos tienen que ser iguales del mismo? Buen punto, no. Podría yo tener un disco de 40 GB acá, números viejos si los hay, pero bueno, yo soy docente. 10 GB y otro 40 GB y voy a tener que M de 0 es de 50 GB, ¿sí? Esa va a ser la idea. ¿Se entiende la idea? Sí. Después vemos cómo lo implementamos, pero la idea es simplemente que haya un dispositivo que represente estos dos concatenados. Fin de la discusión, ¿sí? ¿Se entiende? Esa idea, esa es la más sencilla de todas y lo único que mejora es la capacidad. De repente, yo acá puedo hacer un file system de 50 y acá solo podía hacer uno de 10 y uno de 40 y montarlos en dos lugares separados, ¿sí? Ahora yo voy a poder montar uno de 50 en un punto de montaje. ¿Se entiende? Pegué dos discos. Magia. Sí, va a ser el software. Sí, esa es la idea número 1. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O hay algo que me miran con caras así como... ¿Ese sería RAID 0? No, ahora vamos a ver el RAID 0. Este es el concatenado o lineal. Y no es un nivel de RAID estándar. Simplemente algunas implementaciones, como es obvio,
Porque a veces te va a pasar que tenés un montón de discos medio pelo, que decís para unos datos medio pelo, y decís, bueno, los pego, esto no los vamos a usar para nada, los juntás en un concatenado y no les querés dar ninguna otra característica. Esto es la forma más fácil, ¿sí? Es la forma más fácil de implementar para el RAID, que, como insisto, no es conceptualmente RAID. Ahora vamos a ver lo de cuáles son los niveles de RAID estándar, ¿sí? Bueno, el RAID 0 lo que hace es, y ahí sí, idealmente ahora voy a hablar de discos homogéneos, léase todos del mismo tamaño. Después la implementación vamos a ver que me permite meter cosas de tamaños distintos, pero eso lo charlamos después. Ahora me interesan las ideas atrás de esto, ¿sí? Después vemos, pero me dejó poner uno de 10 y otro de 50 y entonces quedan los chicos, ¿sí? Cosas más raras. Pero eso es de implementación. Ahora ideas. RAID 0. RAID 0 es el primer nivel de RAID real definido, digamos, conceptualmente, que en vez de ser un concatenado, hace lo que dice ahí. Dice, ok, vos tenés dos discos de 100 GB, vamos a hacer. Nos aumentaron el sueldo. ¿Sí? Dos discos de 100 GB y querés seguir esta misma idea de crear un nuevo dispositivo que los represente a los dos, ¿sí? Pero esta vez vamos a distribuir los datos. Eso es lo que se conoce como RAID 0 o striping, ¿sí? Es el stripe, es el bloquecito en el cual yo voy a ir dividiendo los datos. Y fíjense que dice A1, A2, ¿sí? Voy a replicar acá, A1, A2. Entonces el dato A se va a ir distribuyendo A3, A4, A5, A6, ¿sí? RAID 0. El MD0, va a tener 200 GB también. Va a sumar las capacidades de estos dos porque yo no estoy perdiendo nada acá. Escribo el dato, solo que lo estoy repartiendo en cachitos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo acá? Por un lado capacidad, otra vez logro un file system de 200 cuando con lo que yo conozco hasta ahora que hicieron en las materias tendría 2 de 100 en punto de montaje distinto, ¿no? Acá tengo uno de 200 en un solo punto de montaje. Pero además, y por eso es el primer nivel de RAID en serio, si termino toda negra me avisan, pero bien. Esto mejora el rendimiento. Acá es donde tenemos la cuestión de los cuellos de botella mejoradas. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar a escribir a 1 y a 2 en simultáneo, a 3 y a 4 en simultáneo, a 5 y a 6 en simultáneo. Puedo mandar las escrituras en paralelo, ¿sí? A todos estos. Y es más, ¿qué pasa si hay un tercer disco? SDC, misma historia, esto se divide en bloques, mando a 3 en paralelo el mismo dato. Imagínense que el dato tiene 100 megas, van a ir a parar 50K, 50K, en vez de esperar los 100 lineales que tardarían en un solo disco. ¿Eso para velocidad en acción al archivo sería? Exacto, es para mejorar el rendimiento. Vos cuando estés analizando las aplicaciones que tenés en la institución, hay algunas que están acotadas por CPU, por ejemplo, que necesitas que el disco no sea un problema, que vaya rápido, ¿sí? Entonces capaz que lo que podés hacer es proponer que los datos de esa aplicación estén en un file system que tenga un striping abajo. Entonces, y realmente, y espero, todavía no lo logré instalar, el otro día fui a instalar para que lo vean realmente andando, porque todo esto es teórico y después uno cuando dice, ¿será cierto? Se nota mucho la diferencia cuando uno escribe en un striping que cuando uno escribe en un disco los 200 de seguido. Se nota mucho la diferencia. Entonces, para aplicaciones que están acotadas por CPU, le hace que necesitan mucho cómputo rápido, está buenísimo tener esta característica, ¿sí? O sea, paraleliza el acceso paraleliza el acceso a la parte más lenta, que es al disco. ¿Sí? A la parte más lenta estoy paralelizando el acceso. Eso ahora depende del file system. Eso depende del file system. No. ¿No?
El file system ni se entera dónde está apoyado. Magia, ¿sí? Todo eso lo implementa la implementación de RAID. Después vamos a hablar de a dónde se implementa esto, porque ojo al piojo, no cualquier implementación es copada, ¿sí? Acá estamos agregando complejidad. Hay muy buenas implementaciones y también hay implementaciones desastrosas que no van a terminar dándome lo que yo esperaba, ¿sí? O incluso complicándola más, porque todo esto agrega complejidad, ¿no? Bueno, sí. Para que quede por lo que dijo él, el file system no se entera porque MD0, ¿qué es? Es un dispositivo de bloque, ¿no? Si yo le digo una aplicación a leer SDA, va a haber un dispositivo de bloque de 100 GB. SDB es un dispositivo de bloque de 100 GB y MD0 es un dispositivo de bloque de 100 GB, de 200. De 200. Claro. Entonces ni se entera. Esa es la gracia de las capas, de hacer todo por capas, que vos podés hacer una aplicación que, como decíamos, podés guardar un tar directamente en MD0 y de 200 GB, va a ir mucho más rápido que con los discos individuales, además de tener mayor capacidad. ¿Cuál es la desventaja fulera que tiene esto? Se le rompe un disco y... Exacto. Que ojo, si uno tiene un solo disco, pasa lo mismo. Pero acá la cuestión de la tolerancia a fallos incluso empeora. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos que se rompa me deja sin file system, ¿sí? Entonces acá la probabilidad de rotura es mayor. Obviamente ustedes saben que los discos no fallan todos los días, pero hay que tener claro esta cuestión, ¿sí? Acá aumento, capaz que ni me importa, porque por ejemplo es simplemente para cómputo y esos datos no necesito ni un backup ni nada. Entonces capaz que esto me va a funcionar en determinadas aplicaciones donde es solo de cálculo y no necesito andar almacenando la data y demás, ¿sí? Pero si los datos son importantes, acá aumento la probabilidad de fallo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Es una cuestión probabilística, nada más. Antes tenía la probabilidad de que falle uno, ahora es la multiplicación de las dos probabilidades aumenta, ¿sí? ¿Trae cero listo? ¿Comprendido qué es lo que hace? La palabra mágica es stripe. Esta palabra la vamos a volver a usar. El stripe es el bloquecito, el striping es la separación en una para vos, una para vos, una para vos. ¿Sí? Eso es el striping. ¿Hasta acá estamos? Sí. Perfecto. Es importante los conceptos, porque después la implementación son comandos, ¿sí? Pero si no sé ni lo que estoy haciendo abajo, se complica. Bueno, el siguiente nivel de RAID, el 1, ¿sí? El RAID 1 es más fácil conceptualmente porque es simplemente un espejo. A1, ¿no? A1, A1, A2, A2, etc. ¿Cuál va a ser el tamaño de MD0? Sí. Si es un espejo. Exacto. Acá estoy apostando a qué cosa. A la tolerancia a fallos. No, es importante porque después vamos a hablar. Esto no reemplaza el backup porque es un error común. Y lo pregunto en el parcial y queda grabado. ¿Pero qué ¿Sí? rendimiento? ¿Eh? Analicémoslo. Rendimiento no, porque vos haces las dos escrituras en paralelo. Es como tener el mismo dato en dos lados. Son independientes las controladoras. Asumiendo eso, no deberías tener un problema de rendimiento. Incluso en la lectura podrías tener una ventajita. Depende cómo esté la implementación hecha, ¿sí? No perdés en rendimiento, lo que ganás es tolerancia a fallo, le haces, se cae un disco, los datos siguen. Lo lindo de esto, y que ustedes lo van a probar, es que MD0 sigue montado, la gente sigue feliz accediendo a sus datos y tenés un disco fallado. Hay una palabra importante, que igual la vamos a repetir después, esto entra en estado degradado. Degradado. Y vamos a poner acá, grande, no es backup. Por las dudas, y hacen una. Y le sacan foto y lo suben al canal de chat ese que tienen. Ahí está.
Lo pregunto, juro que lo pregunto, y lo pregunto y más vale que respondan bien porque esa resta un punto entero. Bueno, entonces, acá esto aumenta el costo, ¿no? Porque tenemos 2 discos de 100 y el punto de montaje es de 100. Es decir que acá elevamos el costo de la implementación, pero ganamos en tolerancia a fallos. Esto se usa después charlaremos dónde se usa cada RAID más en detalle tal vez, pero normalmente yo lo he visto implementado para discos de buteo, para que el equipo no se cargue si pierde el buteo, ¿sí? Entonces se espejan los dos del barra y donde está el boot y demás, ¿sí? Entonces si muere uno, el equipo sigue arriba igual. Y lo voy a decir, creo que llevo 10 años diciéndolo, te pueden cambiar el disco incorrecto del espejo y bueno, ahí no hay, me ha pasado. Y claro, se te murió el SDB y viene quien cambia los discos y te dice, ya lo cambié, y te sacó SDA. Y vos decís, ok, hoy tenemos que hacer la parte del rollback y todo eso. ¿Y cómo era? Sí, una vez estaba el teléfono porque no tenía acceso al data center y era una persona que iba y vos le decías, sacate al disco, ponete al disco, y fue en el teléfono que lo escuché decir, uy, así. No. Sí. Y el equipo no me respondió más. Yo estaba en la consola del equipo y dije, listo. Ok, puede pasar, así que tampoco es infalible, pero bien hecho, si se te muere un disco y te cambian el correcto, el equipo sigue arriba, ¿sí? Dando servicio. Entonces, en file systems de datos se puede usar también, pero es bastante costoso, ¿sí? Acá estoy duplicando. Incluso podría poner más, si soy como re obse y paranoico y el dato es el más importante del mundo y necesito que esté activo, bla, 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 podría poner un espejo de 3 si quiero, ¿sí? El software en general lo permite, las implementaciones lo permiten, pero estoy triplicando el costo del almacenamiento, ¿sí? ¿Todo sí o sí tiene que ser físico o puede ser la nube y todo? No, esto es todo físico. Estamos hablando de implementación a bajo nivel. La nube la charlaremos al final del cuatrimestre, porque son más y más capas de software. Esto implica tener el equipo booteado con 2 discos en paralelo espejados, por ejemplo. ¿Podría yo tener un file system de datos? Sí, podría. Es costoso. Ahora vamos a ver una opción, que es el RAID 5, que es intermedia, ¿sí? Tiene tolerancia, pero no es tan costoso. Acá siempre es, si tengo N discos de 100 GB en espejo, mi file system final es de 100, o sea que el costo es N-1, ¿sí? Es muy alto el costo de esto. ¿Se entiende la idea del espejo? Sí. Es bastante sencillo, no hay mucho que... Y ahora viene la del medio, que uno dice, bueno, ya estoy en la hora, pero voy a llegar al RAID 5 y el jueves seguimos. A ver. Ok. Sí. No queda tanto. Siempre dice lo mismo. En fin. RAID 5. RAID 5 vamos a borrar acá esto, porque necesitamos al menos 3 discos. Al menos 3. ¿Qué es el RAID 5? Este es tal vez el más difícil de entender. Se usa mucho. Y uno dice, pará. Vos me dijiste RAID 0, RAID 1, ¿qué pasó? Y ahora salimos del 5, ¿qué pasó con el 2, 3 y el 4? ¿No? Nadie preguntó, pero son conceptuales, no nos interesan ahora, ¿sí? En general se explican por completitud, son ideas para combinar, pero a la hora de implementar nadie los usa. Esa es la realidad, ¿sí? Porque tienen, después los podemos analizar si queda tiempo y demás, tienen muy linda idea teórica, pero después la implementación no tiene mucho sentido en comparación con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es el RAID 5. ¿Qué es el RAID 5? El RAID 5 es, primero necesito al menos 3 discos, en un espejo necesito al menos 2, en un stripe necesito al menos 2, en este necesito al menos 3. ¿Y cuál es la idea básica acá? Vamos a poner SDA, SDB y SDC, ¿sí? Todos estos 3, alguien mágico de RAID que implementa el RAID va a generar el MD0 y va a juntar estos. Supongamos que son todos de 100 GB, ¿sí?
Y esto es lo que se conoce como RAID 5 y es striping, que ya lo habíamos visto, lo del RAID 0, más paridad. Y ya se puso complicado, ¿no? ¿Qué es esto de la paridad? Fíjense que en el esquema ahí dice A1, A2, A3 y está con 4 discos, pero vale con 3, es el mínimo necesario, ¿sí? Acá podríamos hacer A1, A2 y fíjense que dice AP, eso es lo de paridad. Bueno, Falta una parte entre ¿Cómo? Falta una parte entre algo así sería. ¿Qué es esto de la paridad? Esto es matemática. Sí, el dato real es A1 y A2. Este es el dato real. El dato A. ¿Sí? El dato A es este. Eso que está ahí es lo que me ayuda a reconstruir el dato A1 si se pierde este disco. O el dato A2 si se pierde este disco. ¿Sí? Es matemático. Voy a hacer un ejemplo burdo sin usar binario, pero con un XOR también va, si recuerdan la tabla, pero si no, no importa. Pero vamos a hacer, tápense las oídos si hicieron algo de la licenciatura. Rodri, no me maltrate por esto. Pero la idea es la siguiente. Si yo tengo el dato acá 7 y acá tengo el dato 3, acá guardo 10, ¿no? Entonces puedo decir que si se pierde este disco, yo hago 10 menos 3 y sé que este tenía un 7. Si se pierde este disco, hago 10 menos 7 y sé que el otro, magia, tenía un 3. ¿Sí? Entonces, el RAID 5 es matemática pura. Lo que hace es algo que se llama bit de paridad, código de detección de errores, que no sé si se sigue viendo en la licenciatura, en su momento se veía. ¿Vos lo viste? ¿En arquitectura o en organización? Yo sé la vieja, no sé si... Bueno, yo vi esto, pero hace muchos años. En fin, esto se veía en profundidad y demás, pero a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es la idea de esto. ¿Qué es esta? Básicamente, es una matemática, ¿sí?, que usa un disco de costo. Este es el costo, digamos, ¿sí? Fíjense ahí los datos y fíjense que la paridad va cambiando de disco también, ¿sí? Es como que acá, si el dato B estuviera, sería B2, B1, BP y B1 por acá, ¿sí? La paridad está distribuida. Eso también es uno de los RAID anteriores que no mencionamos, tiene toda la paridad en un solo disco. ¿Qué pasa? Ese disco recibe mucho impacto. ¿Por qué? Porque esta matemática, cada vez que se altere el dato, hay que volver a calcularla y volver a escribirla para que sea consistente. Entonces este esquema tiene un costo también, ¿sí? Tiene un costo de procesamiento, en especial cuando esto está en estado degradado y se murió este disco, ¡pah!, lo borramos así, violentamente, se murió ese disco. Todo para poder seguir que estos no se den cuenta y están usando el file system y el dato real no está guardado. Esto le dice al procesador, amigo, a calcular, ¿no? Y todo el tiempo tiene que estar reconstruyendo sin que exista el dato físico real, sino que es el procesador el que toma los otros datos, hace la cuenta y le manda el resultado haciendo de cuenta que el dato está, pero en realidad no está, sino que es el software de RAID el que está respondiendo usando al procesador, si no es placa dedicada. Ahora podemos decir que sí, tiene una placa dedicada para el RAID y eso tiene su propio procesador, entonces, pero en líneas generales no, y eso tiene una degradación, ¿sí?, del CPU que va a estar haciendo cuentitas para devolver ese bloque que falta, que físicamente el disco no está. Entonces, ¿cómo hace? Tiene que hacer la cuenta todas las veces. Cuando yo le incorporo el disco que se rompió, le digo, che, tráeme un disco nuevo, reemplacemos, saquémoslo del estado degradado, ahí sí se vuelve a escribir todo y ahí sí ya deja de haber un costo de seguir sosteniendo eso que está degradado, ¿sí?
ahí sí simplemente va a ser la lectura y a lo sumo vamos a tener el costo de cada vez que se actualice el dato tener que recalcular la paridad de esos bloques, ¿sí? El servicio nunca baja. Salvo que perdamos más de un disco, ¿sí? Esto tiene una tolerancia intermedia entre el espejo y no tener nada, ¿sí? Acá puedo perder un disco, nada más. Si pierdo más de un disco, pierdo todos los datos, ¿sí? Consulta ahí, el MD0, ¿cuánto sería? ¿Sería 300? ¿Sería Buen 100? punto. Sería 200. Gané en capacidad. No es esto si fueran 3 discos en espejo sería 100. Pero en el caso de ser 3 discos en RAID 5, esto tiene 200. Por eso su costo es menor que un espejo, ¿sí? Pero si yo tuviera 3 discos despejados, mi tolerancia a fallo es de 2. Puedo perder 2 discos y seguir funcionando. En este intermedio, puedo perder un disco y seguir funcionando en un modo degradado, pero no es tan costoso en el costo por bit, ¿sí? ¿Se entienden las ideas estas? Sí. ¿Por eso tiene más disco el RAID 5? Por eso tiene más discos el RAID 5, exacto. Entre más discos, más. ¿Para si tuviéramos 4 discos? ¿Puedo perder 2 discos? ¿O no? No. La única manera de tolerar una falla que también se usa mucho es pasar a RAID 6. Oh. Pero es fácil. ¿Qué es lo que hacen? Duplican la paridad, ¿sí? Tenemos 2 posibilidades de fallar. Es el mismo esquema, pero tiene la paridad 2 veces, ¿sí? Entonces, la paridad replicada. Entonces, son 4 discos, ¿sí? Pero ahí el costo es de 2. Ojo, puedo tener 5 y el costo sigue siendo de 2. Puedo tener 5 y el costo sigue siendo de 1 si es un RAID 5, ¿sí? El costo es fijo en ese caso. Pero también estoy agregando cantidad, lo mismo que en el strike 0, probabilidad de falla, ¿sí? Es todo un trade-off esto. Por eso se estandarizan, como que ya está recontra estudiado esto, y en general se usa mucho RAID 5 y mucho RAID 6 cuando hay un disco más. A mí me cuesta, pero a una institución en general se le puede llegar a pedir un disco más, ¿no? Entonces un RAID 6 en general o un RAID 5 suele ser lo más utilizado, salvo que tenga realmente una criticidad muy grande en los datos, en cuyo caso voy a espejar, ¿sí? Y nadie me lo dijo, pero ¿qué pasa con el espejado? Porque acá yo gano capacidad. ¿Cómo gano capacidad en un espejado? ¿Puedo? No, en principio no. Lo voy a tener que combinar con algo más. Y ahí es donde vienen charán, charán, las combinaciones, ¿no? Piensen lo que les dije recién, pará, porque dije 1 hora, ya me pasé. Bueno, pero no importa, lleguemos hasta acá. El jueves vuelvo con esto, porque aparte del jueves arrancamos la implementación. Pero piensen luego lo que les dije recién. ¿Qué pasa en RAID 1? Yo tengo 5 discos de 100 GB. ¿Cuál es el file system más grande que puedo hacer? Por más que los despeje todo, muy lindo, son 100 GB, no puedo salir de la capacidad, ¿sí? En el RAID 5 sí, en el striping sí, puedo salir, puedo aumentar capacidad. Entonces fíjense que esas 3 cosas que teníamos al principio siempre hay que estar mirándolas, decir, bueno, ok, capacidad ¿qué pasó? Tolerancia a fallos ¿qué pasó? ¿Sí? Rendimiento ¿qué pasó? El RAID 5 es muy bueno en rendimiento, por eso agrega el striping, ¿sí? Tienen las ventajas de un RAID 0, pero tiene la amabilidad de la tolerancia a fallo, ¿sí? Entonces, a estos niveles que son los 3 básicos que siempre se implementan, después además se los puede combinar. Si yo quiero salir de la limitación de un RAID 1 que no puede crecer en capacidad, lo que puedo hacer, por ejemplo, es implementar un RAID 0 y después despejarlo, ¿sí? Entonces acá tengo 10 GB, 10 GB, en RAID 0 son 20 acá y los despejo, ¿sí? Entonces tengo 20 finales, por ejemplo. O esta otra combinación que es similar a esta, después hablaremos, y acá incluso hay otras versiones más rebuscadas, ¿sí?
esta es una de las combinaciones más utilizadas que hay también junto a al RAID 0, 1 y 5. El 1 más 0. En este caso se espeja abajo y después se sale de la limitación de capacidad de los espejitos, porque esta es de 10, esta es de 10, todo esto es de 10, ¿no? Sí. Esta es de 10, esta es de 10, todo esto es de 10. Pero este y este están en striping. Entonces, estos 10 y estos 10, 20. Salí de la limitación de capacidad. ¿Sí? Combinando espejado de datos con la parte de striping arriba. ¿Sí? No importa, sí, obvio. Estoy tirando toda la info junta en este momento. Pero, ¿cuántos se te pueden morir en claro, el y ahí podemos analizar, ¿eh? La tolerancia a fallos en este caso no sería mínima. Claro, acá hay que ver, por ejemplo, si este se muere, este patita sigue funcionando y toda la data sigue ok. Ahora, si se mueren estos dos o se mueren estos dos, perdí toda la data. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que analizar. Cuando uno combina, no combina aleatoriamente, combina pensando en justamente eso. Después van a ver que la implementación que vamos a ver nosotros te permite combinar cualquier cosa con cualquier cosa, le da igual. Hacé lo que quieras, estás a tu propio, dice, como en Python, somos todos adultos, dice, ¿no? Yo te lo permito, vos haces lo que quieras. Bueno, esta es una también de las más utilizadas, o sea, en general vamos a usar RAID 0, RAID 1, RAID 5, 6 y 1 más 0. Esas son como las 5 opciones que suelen aparecer en producción. Digamos, cuando uno está laburando en un lugar, encontrarse con RAID de esas combinaciones son las que más nos vamos a encontrar. Por eso está bueno analizar esas 5 bien y decir, ok, a ver, ¿qué pasa con esas 3 preguntas? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿Qué pasa con la tolerancia a fallo? ¿Y qué pasa con el rendimiento? Si estoy ganando o estoy perdiendo, ¿sí? Cosas, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, el jueves seguimos con esto. Listo. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Próximamente surgirán, ¿no? Bueno. Pero bueno, es emocionante, ¿no? Ya vamos a tener algo para combinar discos. Ya está piola. Mi sueño es algún día tener un RAID 5. Te vamos a cumplir el sueño, Rodri. No, lo que pasa es que tengo el mother que si le enchufo 2 discos, nos empieza a matar. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Así que hace años que tengo el sueño frustrado. Bueno, a nosotros el anteaño pasado nos donó un estudiante un servidorcito HP. Me dieron unos discos para hacer estas pruebas reales y se rompieron.